de lo público. Así que seguramente tendremos una serie de discusiones muy interesantes para nuestros estudiantes y para reflexionar sobre estos temas torales. En primera instancia, vamos a darle la palabra al doctor Miguel Ángel Valverde Loya. Él nos acompaña desde el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es doctor en Gobierno por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Obtuvo la maestría en Gobierno en la misma universidad y la licenciatura en Administración Pública por el Colegio de México. Ha sido profesor investigador titular en la División de Estudios Internacionales del CIDE. Es profesor titular del Tecnológico de Monterrey, investigador asociado en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard e investigador visitante en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es director del Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a dar inicio. Tenemos alrededor de unos 15 minutos por cada uno de nuestros participantes y pues vayan reflexionando sobre las preguntas que quieren vertir en este espacio. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Paulo Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, pues el tema de esta mesa, del foro es política exterior de Estado contra política exterior de gobierno, un debate. Yo voy a mencionar brevemente algunos puntos, algunos elementos, y lo primero que quisiera decir es que no necesariamente existe una contradicción entre estas dos cosas, no, porque es política exterior de Estado versus política exterior de gobierno. Bueno, esto no necesariamente es el caso. Tenemos, por supuesto, la política exterior de México, la política exterior del Estado mexicano, basada en los principios que todos conocemos, principios tradicionales de la política exterior mexicana, que han sido resultado de nuestra experiencia histórica, de nuestro proceso de consolidación nacional, de la situación geográfica. Recordemos, hemos sido invadidos por Francia, el conflicto con España, la intervención estadounidense, todo eso. De eso deriva nuestros principios. En primer lugar, por supuesto, está el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención, que deriva de la doctrina Estrada de 1930, cómo es que otros países no pueden decidir sobre la legitimidad o no de un gobierno emanado de una revolución, que era el caso de México en esos años, en el contexto mexicano en esos años. Tenemos otro principio que es la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. También tenemos el principio de igualdad jurídica de los estados, el principio de multilateralismo, de cooperación internacional para el desarrollo, de la lucha por la paz y la seguridad nacional. Todos estos principios son fundamentales y están establecidos en nuestra Constitución. Desde 1988 explícitamente están en la Constitución. Es decir, no solamente son deseables, no solamente son cuestiones operativas, sino son una obligación seguir estos principios. Eso y, por supuesto, otras cuestiones de derecho internacional, compromisos del Estado mexicano en cuestiones de derechos humanos y otros que también tenemos la obligación de seguir. Por supuesto, estos principios deben ser compatibles con los intereses de México, con los intereses de nuestro país. Son instrumentos para promoverlos. Entre algunos de estos intereses, impulsar el crecimiento económico, el desarrollo social, proyectar la cultura mexicana y enriquecerla con la de otros países, generar y mantener un entorno de paz internacional donde impere el derecho, la justicia, proteger a los mexicanos en el exterior, muy importante también, por supuesto. También está posicionar a México de una manera constructiva, positiva en los escenarios regionales e internacionales. Bien, tenemos entonces estos principios de política exterior fundamentales establecidos en la Constitución y tenemos estos intereses que guían el actuar de la política exterior mexicana. Dicho todo esto, cada gobierno, cada administración federal, dentro del marco de estos principios y en la defensa de estos intereses, puede establecer sus propias prioridades de política exterior.
qué áreas se establece que requieren más atención de acuerdo al contexto internacional, nacional en ese momento, de acuerdo a la situación, y a cuáles le interesa impulsar. Esto sin necesariamente descuidar o atender otros aspectos, otros asuntos, otras regiones de la política exterior. Yo voy a mencionar algunas de estas prioridades en la actual administración. Primero, por supuesto, la idea esta de voltear hacia el sur, es decir, impulsar la relación y la cooperación, el acercamiento con América Latina y el Caribe, y en particular con Centroamérica. Esa es una prioridad de política exterior de esta administración. Esto incluye la CELAC, acercarse a los multilaterales regionales, con la CELAC, los mercados, impulsar los mercados regionales, por supuesto. Y otra prioridad es la región de Norteamérica, particularmente la relación con Estados Unidos. Y estas dos prioridades se dan en el marco de unos ejes transversales que en este último periodo de esta administración están contenidos. Primero es el asunto de la movilidad humana, que tiene que ver con todas las cuestiones de migración, por supuesto, que es un tema que está muy presente en la agenda en estos momentos, y el tema de la política exterior feminista, impulsar la participación de las mujeres, su participación en la toma de decisiones en materia de política exterior, evitar la discriminación, el acoso, todo lo que implica este ámbito, y estas dos áreas transversales en las prioridades de política exterior. Bueno, en cuanto a América Latina y Centroamérica y el problema de la migración, este gobierno pone énfasis en atender las causas fundamentales y fomentar el desarrollo, el bienestar en los países expulsores de migrantes. En este sentido, pues el gobierno mexicano tiene políticas muy específicas. El proyecto Sembrando Vidas y el proyecto Jóvenes Construyendo en el Futuro, que son dos programas sociales en México, se han llevado a implementar en varios países de América Central. Primero en Honduras, El Salvador, ahora se están implementando, se van a empezar a implementar en Guatemala, y la idea es llevar factores de desarrollo a nivel local, evitar esta expulsión migrante atacando el problema de origen, ofrecer empleo a la población para que no tengan que migrar, migración forzada. También, por supuesto, tratar de promover la inversión de otros países de Estados Unidos en proyectos en Centroamérica, impulsar el nearshoring, este proceso de migración de empresas hacia la región de América del Norte y de Centroamérica, impulsar esto, y por supuesto aquí el convenio entre la CELAC y la Unión Europea, que también implica inversiones importantes en la región de la América Central. Todo esto para atacar el problema de origen. El plan de desarrollo integral de la CEPAL, por supuesto, que es un plan que integra a los países de Centroamérica con el sureste de México también, y por supuesto una cumbre reciente que tuvo el presidente con otros mandatarios de la región en Palenque. Respecto a Norteamérica, pues los temas importantes, por supuesto, comercio. Se logró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que propicia certidumbre jurídica a los procesos de inversión en la región, en Norteamérica. Impulsa el comercio, el nearshoring, que ya lo mencionamos. Como México tiene una oportunidad histórica de beneficiarse de las medidas que se están tomando por el gobierno de Estados Unidos para impulsar la industria de microchips, por ejemplo, la fabricación de microchips en el continente, y cómo concatenar las cadenas de suministros en Norteamérica. Otros temas, por supuesto, seguridad fronteriza, drogas sintéticas, legales, no legales, el tema de los precursores, el tráfico de armas, donde este gobierno ha iniciado litigios estratégicos en Estados Unidos, además de, por supuesto, impulsar la cooperación. Todo esto comprendido en algo que se conoce como el entendimiento bicentenario. Es una base de confianza, de desarrollo de confianza y de cooperación mutua en Norteamérica, y cuestiones importantes como la reactivación de los diálogos de alto nivel, entre funcionarios de alto nivel de los tres países, y bueno, en particular México y Estados Unidos, y por supuesto la cumbre de líderes de América del Norte, que son dos mecanismos que se habían suspendido, ya se han retomado como parte de impulsar esta prioridad de política exterior. Muy bien.
Entonces, estas son algunas de las prioridades de la actual administración. De nuevo, esto no significa que se las atiendan otros asuntos, otras regiones, otras cuestiones importantes, ¿sí? Y todo esto en el marco de los principios de política exterior de México y la defensa de los intereses. Yo voy a detenerme ahí. Muchas gracias. Agradecemos su intervención en esta primera ronda, el doctor Valverde, y pues ciertamente vale la pena recordar esta serie de principios que orientan nuestra política exterior y la necesaria revisión también con la congruencia con los intereses de las administraciones en turno. Creo que ahí hay una base primera para comenzar a discutir si hay una continuidad en la búsqueda y consecución de intereses, o si por el contrario, pues tenemos una serie de variables a partir de la administración que se encarga del ejercicio del Ejecutivo. Así que vamos a continuar con esto. Muchas gracias, doctor Barrera. A continuación, nos acompaña vía remota la doctora Marta Cecilia Herrera García. Ella trabaja, se desempeña actualmente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla de nuestra Universidad Nacional. Es doctora en estudios regionales con énfasis en América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es investigadora visitante en la University of Arizona y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido reconocida como profesora de tiempo completo con perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y también ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en asignaturas del área de Economía, Estudios Regionales y Estudios de Frontera. Es autora y coautora de diversos libros, capítulos en libro, artículos en revistas especializadas y dirigido también diversos proyectos de investigación. El más reciente, titulado Jóvenes Migrantes de Retorno, Estrategias Educativas y Aspiraciones Profesionales, que lleva financiamiento del PRODEP. Actualmente, como decíamos, se desempeña en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla y es profesora asociada a tiempo completo, adscrita a la licenciatura en Negocios Internacionales. Doctora Herrera, ¿nos escucha? Sí, los escucho muy bien. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Tengo una presentación, no sé si la puedo proyectar, si tengo los permisos. Sí, sí los tiene. Adelante, sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la amable invitación que me hicieron para participar en este Foro Nacional de Política Exterior. Agradezco, por supuesto, a todas las personas que hacen posible este foro y particularmente, bueno, a aquellos que me permiten, ¿no?, poder participar de manera remota. Y bueno, yo en esta ocasión quiero hablar un poco de la política exterior y el enlace, ¿no?, que hay con la política migratoria y, bueno, la compleja relación que existen entre estas dos. Voy a tratar de ser muy breve. No me voy a adentrar mucho en esto, ya lo ha comentado mi colega, sobre esta tradición diplomática, ¿no?, del Estado mexicano y los principios normativos, ¿no?, que tenemos. Y bueno, que están enumerados, ¿no?, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, me quiero centrar en esto. Mi colega mencionaba algunos objetivos prioritarios, ¿no?, de política exterior, algunos que tienen que ver con la región de Centroamérica y otros que tienen que ver con la región norteamericana, ¿no? Y ciertamente se mencionan algunos puntos por los que la relación con Norteamérica es una prioridad, ¿no?, de política exterior. Me voy a permitir leer un fragmento. Dice: el Ejecutivo Federal buscará que la relación bilateral con Estados Unidos
se conduzca con base en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la búsqueda negociada de soluciones a problemas comunes. Y se menciona particularmente el fenómeno migratorio de sur a norte, ¿no? Y es en esta parte en la que me quiero centrar. Nosotros tenemos una relación importante con Estados Unidos, histórica en términos migratorios, centenaria ya, y que coloca al corredor México-Estados Unidos como el corredor más importante en términos migratorios a nivel mundial, ¿no? Tenemos también a México como uno de los principales países expulsores de migrantes, junto a India, junto a China, estamos dentro de los 3 primeros lugares. La mayoría de nuestros migrantes van a Estados Unidos, o sea, el 98% de los migrantes mexicanos se encuentran en Estados Unidos. Y esto nos habla un poco, ¿no? De por qué esta relación bilateral se pone como objetivo prioritario, ¿no? En la política exterior. Llama mucho la atención, nada más para mencionarlo, que México esté dentro de los 3 primeros lugares, junto a 2 naciones que son sustancialmente más numerosas que la población mexicana, ¿no? Pero bueno, ahí nos encontramos y habla, ¿no? De la importancia de la tradición migratoria en México. También tenemos algunos datos sobre remesas y por supuesto, ¿no? México también está dentro de los primeros lugares en cuanto a recepción de remesas. Tenemos algunas otras gráficas, la verdad es que no me voy a detener en ellas y me voy a concentrar un poco en esto, ¿no? En hablar en los cambios que han existido en México. México tradicionalmente ha sido un país de origen, pero y bueno, tal vez a partir de los 90, un país de tránsito, pero recientemente hemos sido también un país de destino y un país de retorno, ¿no? De destino principalmente por el endurecimiento, ¿no? De la vigilancia fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos o la frontera norte de México y ¿qué hace, no? Muy difícil que las personas que buscan llevar a Estados Unidos de diversas partes del mundo, de la región centroamericana, puedan llegar, ¿no? Entonces muchos de ellos, bueno, finalmente tienden a México o finalmente México se convierte, ¿no? Como en un país de destino, ¿no? Entonces tenemos este cruce, ¿no? Entre la política exterior y la política migratoria. Considero, ¿no? Que la política migratoria mexicana ha evolucionado en gran parte como respuesta a los flujos migratorios y también a petición, ¿no? O a presiones, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y en esta parte es la parte que quiero un poco contrastar, ¿no? Con estos objetivos de política exterior que tenemos ahí, que marcan, ¿no? Que se tiene que conducir, ¿no? Con respeto, cooperación, etc. Pero lo que vemos en la realidad es que muchas veces también por muchos intereses económicos que tenemos y mucha relación económica que tenemos con Estados Unidos, pues sí, ¿no? Muchas veces hemos, digamos, cedido ante ciertas peticiones de Estados Unidos. Quiero mencionar algo muy importante en cuestión de política migratoria, que es la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017. Sabemos que desde su campaña a la presidencia tenía una retórica antimigrante, la construcción del muro, etc., ¿no? Entonces, bueno, tenemos su llegada, y bueno, con su llegada a la presidencia no cambia, ¿no? Su política no cambia, digamos, su retórica, ¿no? Adicional a esto, tenemos que a finales de 2018 tenemos la primera caravana migrante, ¿no? Estos flujos de personas que viajan en conjunto, bueno, con el objetivo, esta caravana en particular, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, ¿no? Tenemos la primera caravana a finales de 2018, la segunda caravana a principios de 2019 y como consecuencia de esto, Estados Unidos activa unilateralmente los protocolos de protección a migrantes, que se conoció en México como el programa Quédate en México, ¿no? Que básicamente, a grosso modo, consistía en que las personas solicitantes de asilo no podían permanecer en Estados Unidos, sino que eran devueltas a México para esperar, pues, su proceso migratorio en México, ¿no? Inicia el protocolo de protección a migrantes en enero
o sea, se anuncia a finales de 2018, pero finalmente empieza en enero de 2019 en Tijuana, luego pasa a Mexicali y luego a otras ciudades, ¿no? Y bueno, lo tenemos que un poco avanzado el 2019, el presidente Donald Trump hace una amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas del 25% si México no controlaba, ¿no?, estos flujos migratorios que estábamos teniendo y estas caravanas, ¿no?, migrantes. Tenemos una declaración conjunta después de 3 rondas de negociaciones, México-Estados Unidos, finalmente en junio de 2019, y quiero destacar algunos puntos, ¿no?, muy rápidamente. El primero, bueno, es que México acuerda, ¿no?, un reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México, que básicamente consiste en el despliegue de la Guardia Nacional en territorio nacional, sobre todo en la frontera sur y en la frontera norte de México, para apoyar las labores del Instituto Nacional de Migración. Luego la instrumentación de la sección 235B12, que es básicamente el programa Quédate en México, que ya estaba activo, pero lo que hace esta instrumentación es ampliarlo a otros puntos de la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, con esta instrumentación lo tenemos prácticamente a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos. Y bueno, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de las obligaciones internacionales, acepta, ¿no?, la entrada de estas personas mientras se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos, o su petición en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la estrategia regional en curso, que también ya se ha mencionado, que básicamente consiste en buscar el desarrollo económico de la región sur de México y de Centroamérica para, digamos, atacar las causas de la migración, ¿no?, sobre todo las causas que tienen que ver con cuestiones económicas. Entonces, bueno, tenemos esto y, bueno, lo voy a dejar aquí como abierto. Lo que vemos es esta política exterior fuertemente ligada a la política migratoria. Esta política migratoria, a su vez, pues está condicionada, ¿no?, a factores internos y externos, ¿no?, porque no solamente depende, ¿no?, de lo que en el país hagamos, sino que también depende de lo que esté pasando en otras partes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Tenemos algunas políticas unilaterales estadounidenses, y bueno, la necesidad, ¿no?, que vemos de fortalecer la política exterior más allá de la política migratoria, ¿no? Sabemos que están ligadas, no puede haber una separación de ellas, pero sí creemos que no debe ser. Creemos que porque el tema de política migratoria ha tomado muchas veces la agenda completa de política exterior de México, ¿no? Entonces, creemos que se debe fortalecer la política exterior más allá de la política migratoria. Y bueno, lo dejaría aquí para poder tener una segunda ronda de conversación. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Herrera esta primera intervención y sí que nos da material para prestar atención sobre un tema que es determinante, la relación de nuestro país con Estados Unidos y en particular, por supuesto, el asunto migratorio. Esta sugerencia de fortalecer nuestra política exterior más allá del fenómeno migratorio, bueno, también es un reto enorme, ¿no?, que a veces parece insuperable. Vamos a seguir discutiendo sobre este particular. Y bueno, a continuación vamos a tener la participación del doctor Alejandro Chamorro Burguete. Ustedes lo conocen. Voy a leer solamente algunas líneas de su amplia trayectoria. Y bueno, pues él es profesor investigador titular C de tiempo completo definitivo en nuestra facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha sido galardonado en 2021 con el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en ciencias sociales. Fue fundador del Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad y fue coordinador de este mismo centro durante el periodo 2002 a 2006. Él es doctor en ciencia política y maestro en estudios políticos por la Universidad de Essex en Inglaterra.
Ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre regionalismos comparados y seguridad internacional en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, de nuestra universidad. Actualmente dirige el proyecto Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas. A nivel internacional, pues tiene una amplia trayectoria, participación en diversos foros. Es, por mencionar solamente algunos de los datos, es autor, coautor y coordinador de 13 libros, ha publicado 50 capítulos de libros en español e inglés y 29 artículos en revistas y publicaciones especializadas. Entre las más recientes, destaca la coordinación del libro de Construcción y Construcción de Europa, una visión crítica, publicado por la UNAM en 2020, y la coautoría de Esto no da para más, hacia la transformación social ecológica en América Latina, material publicado por la Fundación Friedrich Ebert. Doctor Chanona, adelante, por favor. Gracias a la maestra Luz Amador por su gentil presentación. Yo quisiera agradecerle al Centro de Relaciones Internacionales, invitarme a esta mesa porque originalmente, y fue la primera pasión que tuve cuando ingresé de tiempo completo, más bien de asignatura y luego tiempo completo a la facultad, fueron los estudios de política exterior. Y los estudios de política exterior de México es una condición fundamental de la formación de las y los internacionalistas. Si no sabes dónde estás parado en el mundo y no sabes de dónde vienes, no sabes tampoco a dónde vas, es una materia fundamental. Y algunos de mis escritos los estaba yo revisando cuando empecé a debatir cómo veía la política exterior y llegué a uno de los temas que me encanta y que podría provocar ampliar este conversatorio con mis colegas que me precedieron, con Marta, con Miguel Ángel y desde luego con Fausto. Yo siempre he estado preocupado por un tema que puede ser muy polémico. ¿Cómo podemos democratizar la política exterior? ¿Qué significa democratizar la política exterior? ¿Qué tendría que pasar para democratizarla? Partiendo del hecho de que el concepto de democratización presume una condición previa de una política exterior que no es tan democrática. Y que, según yo, puede ser más democrática. Sin llegar a la idea de que la política exterior debe ser votada en el Zócalo a mano alzada. Estoy hablando de un régimen político y particularmente de un marco constitucional que quiero poner a su consideración, donde encuentro claves para ver si podemos o no democratizar la política exterior. ¿Qué pasa en la vida cotidiana con la política exterior como política pública? Efectivamente es una política pública muy lejana al ciudadano común y corriente. Los ciudadanas y ciudadanos estamos preocupados me solidarizo con desastres naturales como el que pasó ahorita en Guerrero, particularmente en Acapulco, pero en la vida cotidiana están preocupados por tener una vida plena, prolongada y sin carencias. Y en esta lógica les preocupa más los parques públicos, los centros de acceso a la alimentación, los centros de salud, les preocupa también tener tiempo libre, les preocupa mucho tener vacaciones, y difícilmente están preocupados por la posición de México con Estados Unidos, salvo el tema migratorio, que ya Marta nos caracterizó muy bien, también adelantaba algo Miguel Ángel, o están muy preocupados por cuál es nuestra posición en el Consejo de Seguridad, en el último turno donde presidimos el Consejo de Seguridad, es muy distante. Entonces yo sí creo que al final del día es tarea de las y los internacionalistas ver en la política exterior una política pública que efectivamente contribuya al posicionamiento internacional del país, a la preservación de nuestros intereses, a la preservación y cuidado de nuestra soberanía, pero también tiene que ser una palanca de desarrollo. Y ahí es donde viene el juego entre los principios que ya han sido caracterizados, que son 8, el último fue se integró como en la defensa de los derechos humanos en el año 2011, bajo una administración todavía con el Partido Acción Nacional en el poder, etc. Entonces, ¿qué habría que pasar? Antes de eso, yo quisiera señalar que
hay que hacer dos cosas antes de llegar a mi propuesta de debate. Uno, entender los ciclos históricos de la política exterior, brevemente, y dos, dotarnos de una mínima definición de qué significa la política exterior. Un concepto difícilmente a veces de capturar, y entonces me permití ver un concepto en un debate sobre un diccionario de la Constitución mexicana, y me fui a los artículos y a la definición que nos proponen, que es valiosa y que quiero poner a su consideración, para saber de qué estamos hablando. Ellos definen en este texto de debate constitucional, muy señaladamente en relación al artículo 76, que le da facultades en materia de política exterior al Senado de la República, en relación al artículo 89, que es donde viene la acción décima, el verbo clave que marca quién dirige la política exterior, es decir, el presidente de la República dirige la política exterior, y también se refiere al artículo 133 constitucional, que se refiere a que, además de la ley suprema de la Constitución, cuando se firman tratados internacionales, pasarán a ser ley suprema de este país, y cuando no contravengan nuestros principios en el marco constitucional. Nos dicen aquí en esta definición que les comparto, que la política exterior puede definirse como el conjunto de decisiones políticas y acciones que conforman una política pública de Estado. Política pública de Estado. Y ahí vamos a ver si en México tenemos políticas públicas de Estado o tenemos estilos personales de gobernar, y por lo tanto, en realidad lo que refleja la política exterior es el estilo personal del gobierno en turno. Ahí está, digamos, para atender la provocación en la propia presentación del panel. Política exterior de Estado o política exterior de gobierno. Y dice este concepto, dice, cuyo objetivo, es decir, la política pública de Estado, es representar los intereses nacionales. Pregunta 2, ¿quién define los intereses nacionales? Porque es un concepto anglosajón que viene mucho en la teoría del organismo político. Yo me quedo con la idea de entre la definición de intereses nacionales y la preservación de la soberanía. Y dice, los intereses nacionales de ese Estado y los intereses de la sociedad, nada más son los intereses del Estado, porque es una visión estadocéntrica. Y dice, de este Estado frente a los otros Estados y demás sujetos del derecho internacional. Hoy la política exterior no se circunscribe a la política del Estado. Hay actores no gubernamentales que hacen política exterior. Hay un ejercicio de la diplomacia pública muy importante. Y algo más, en una escuela de debate en la UNAM y en muchas universidades del país, existe la famosa paradiplomacia, donde unidades subnacionales también establecen relaciones con sus pares en otros estados a nivel subnacional. Voy a complementar eso con una definición que yo tengo sobre lo que yo defino como la política económica exterior, que estudié hace muchos años, en un diccionario de ciencia política con el doctor Orozco, un gran filósofo político del pensamiento norteamericano, y planteo desde entonces que la política económica exterior, que es una dimensión muy relevante, se puede entender como un conjunto de lineamientos, estrategias y acciones generales que en sentido económico llevan a cabo los estados en sus relaciones con la sociedad internacional y con otros estados. ¿Por qué la traigo a colación? Porque ahí viene mi línea de tiempo. Mucho se ha dicho que nuestra política exterior, por muchos años, era una política exterior progresista y que la política interior era una política exterior autoritaria. Estoy hablando de los años de los gobiernos priistas entre 1946 y el año 2006, que es el último presidente de este ciclo de 70 años en el gobierno, donde la política exterior era muy progresista, pero la política interior era muy conservadora. Hay que incluirle a por ejemplo, el movimiento del 68, hay que incluirle a eso una época donde no había apertura democrática del país. Todavía hasta los años 70, partidos políticos como el Partido Comunista eran clandestinos. La primera reforma política que le da registro al Partido Comunista es hasta 1977.
Y el PRI había estado en el poder entre la transición del Maximato y el primer presidente civil de este país, que fue Miguel Alemán, que por cierto a él se debe la expropiación de los terrenos para el campo de nuestra hermosa Seúl. Estuvo clandestino y fue hasta 1977 que adquiere el registro legal y hubo una época donde aquí en México había presos políticos, nada más en el 78, por poner un ejemplo. Entonces, en esa lógica, de una política progresista, ¿a qué atendía? Atendía a que la política se veía como una herramienta que alimentaba de legitimidad al régimen político. ¿Y con qué caso lo puede usar perfectamente bien? Con Cuba. Con Cuba hemos tenido acercamientos, enfriamientos, nunca ruptura, hemos llegado a tener problemas muy fuertes, pero con Cuba ha sido una relación históricamente muy importante, que se da hasta nuestros días, y que depende del gobierno en turno, y no política de Estado, el acercamiento es más cercano o más distante, por lo característico. Por ejemplo, en los años 70 y 80, principios de los 80, era una relación estrechísima. México se movía, es otra de las paradojas, entre el ánimo de preservar su independencia y no acabarse de pelear con los Estados Unidos. Era así como vivir junto al hegemón, era buscar un reclamo de que somos independientes, somos autónomos, y entonces íbamos a La Habana y decíamos, quien se mete con Cuba, se mete con México, y reclamábamos entonces fin al bloqueo económico en torno a la isla. Entonces era muy progresista. Viene el régimen de los principios de los 80 y viene un pequeño enfriamiento de la Madrid. Nos movemos a un nuevo bilateralismo con Estados Unidos, pero también hacemos algo muy importante en estos años que son años de gran lucidez de la política de México. Creamos el Grupo Contador para la paz en Centroamérica. Luego viene un grupo de apoyo, se convierte en un grupo RULA y es el antecedente inmediato de lo que es el encuentro de CELAC con otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea. ¿Qué pasa con la política exterior después de la Madrid y con la llegada en los 80, principios de los 90, con el presidente Sabina? Viene un proceso de economización o economicismo de la política exterior de México. Por eso definía yo la política económica exterior, y fue cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entra en vigor el 1 de enero de 1994, mismo día que entra el ejército zapatista a la ciudad de las Casas, de visitar, para decirle, muy bien, tu acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero aquí hay un tema ancestral que es los derechos fundamentales de los indígenas de este país. Y en esos años, pues ingresamos a la OCDE, aceleramos nuestra posición en el GATT, a punto de pelear con el Mundial de Comercio, pero viene un momento donde está este juego que ya planteaba Miguel Ángel. ¿Cómo combinas los principios de política exterior que tienen un origen en la experiencia histórica y apego al derecho internacional con tus intereses que muchas veces de manera pragmática te obliga a estrechar la relación con Estados Unidos? Porque finalmente un tratado de libre comercio con Estados Unidos no es un tema de pelea, es un tema de cooperación económica y de coordinación. Entonces este juego entre independencia, autonomía versus la relación con Estados Unidos ha sido una permanente a lo largo y ancho de nuestra historia desde la vida independiente, pero particularmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Llegamos a los años de gobierno de la derecha en México, en el año entre el año 2006 y 2018. Hay dos gobiernos de un nuevo partido en el poder. Tiene la alternancia, y es el Partido Acción Nacional. Tiene los presidentes Fox y Calderón. ¿Qué pasó en esos años con Cuba? Como dice por ahí, hay una anécdota muy importante que ustedes la pueden lograr. Se da en México la Cumbre de las Américas y es muy famosa una llamada que le hace el presidente Porrentino al gran comandante Fidel Castro, que era un viejo lobo de mar de la política internacional,
y le dice Vox al comandante Castro, le dice, mira, le dice, te voy a pedir un favor, vienes, comes y te vas. ¿Y en qué lógica lo hacía? Porque Estados Unidos le había pedido que no estuviera aquí. En la última cumbre no pasó nada, no, México no fue, se había estudiado Cuba, pero esos tiros roja de la geopolítica, y lograba, y Urbi Dorni se difunde la entrevista y le dice, pues, ¿cómo si te vas? Y le dice el comandante, chicos, se te ofrece algo más. Sensacional este asunto, para que vean cómo los ciclos con Cuba son muy interesantes. De hecho, después de Salinas de Gortari, el último de ese ciclo fue el presidente Cedillo, no lo toco, me muevo rápido con mis tiempos. ¿Y qué pasa después del gobierno conservador y la lógica de la derecha, entre lo más legítimo y auténtico, no es un adjetivo? Pues regresa al PRI, otro periodo, de 2012 y 2018, y la política exterior, pues tuvo un periodo importante, hubo reuniones, cumbres bilaterales, estaban como presidente, estaba ya Trudeau, estaba como presidente Obama. Me acuerdo de una foto donde el presidente Peña se distrae, se baja y se vuelve a subir estaban observando un paisaje. Lo cierto es que el tema es muy interesante y en cada caso vimos estilos personales de gobierno. Hoy el presidente López Obrador tiene un estilo propio, como primera definición dice la mejor política de la interior, y tiene un estilo hacia América Latina muy propio. Acaba de hacer, hizo la cumbre migratoria en Palenque, Chiapas, y desde luego tiene una relación muy cercana nuevamente a Cuba. Por ejemplo, con Cedillo se enfrió mucho, y se enfrió mucho con los gobiernos de Fox y de Calderón. Bueno, visto con esta dinámica de si es de gobierno, de Estado, nuestro amor y desamor con Estados Unidos, ¿qué haré yo para democratizar la política exterior? Yo haría dos cosas fundamentales. Esa es, digamos, la propuesta del debate. Y lo vengo debatiendo por años. Uno es, tiene que haber algo que acote el pleno poder o el poder absoluto del presidente de la República para dirigir la política exterior. Si ustedes revisan la fracción décima del artículo 89, dice, el presidente dirige, es el verbo, dirige la política exterior. Y si van al 74, fracción primera del 77, fracción primera de los facultades del Senado, dicen, el Senado analiza el desarrollo. Yo siempre lo he dicho, lo digo sin derivativo al Senado, analizar no es lo mismo. ¿Por qué? Porque analiza los informes que da ex post cuando ya ejerce la política. ¿Qué haré yo? Primer propósito. Se debe reformar el artículo 26 constitucional que consagra la planeación democrática de este país y obliga al presidente de la República a lanzar un plan nacional de desarrollo. Y el Senado, en particular, o el Congreso en su conjunto, ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, quedaría acotado a una política de Estado inamovible, con claras metas y objetivos. Sí, en su parte nacionalística, la defensa de la soberanía, pero también un mandato constitucional. Es muy débil el peso contra el peso. ¿Qué hace el senador? Lo más que hace es ratificar los tratados y ratificar las designaciones de servicios mexicanos, de embajadores y embajadores, entre otros temas. Pero no es suficiente para esto. Y finalmente lo que yo haría, siempre he pensado que se puede democratizar creando un Consejo Ciudadano de Política Exterior. ¿Por qué lo digo? Por el argumento que ya presenté. Está la distancia entre la ciudadanía y la política exterior, que no se dan cuenta de la riqueza en un mundo globalizado y en un mundo donde vivimos todo a nivel interdoméstico. La relevancia de esta política se alinee a claros objetivos del bienestar y desarrollo de nuestra nación. Los retos del desarrollo deben estar muy claramente expuestos. Y nos quitaríamos, por un lado, la sobrepresencia del Ejecutivo y la presencia más tímida del Legislativo para la conducción de la política exterior. En suma, una democratización implicaría una reforma constitucional de los preceptos
y también crear figuras que permitan acercar más la política pública de la política exterior para que efectivamente la riqueza de los intereses nacionales y de los objetivos y metas y prioridades no esté ligado a la interpretación del gobierno en turno, sino una sociedad que requiere cada día más pues, del exterior para tener ese bienestar y ese desarrollo pleno y en problema. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Chamona su participación y, por supuesto, seguir insistiendo con esta serie de propuestas que han dejado durante mucho tiempo, que le hemos escuchado en otros foros. Y, sobre todo, creo que insistir en la relevancia de la política exterior justo como una política pública que puede, por supuesto, y debe beneficiar el desarrollo económico de este país, pero también promover una imagen, y eso hoy día cuenta mucho. Ayer tuvimos en este mismo foro la participación de especialistas en torno a la política económica, pero también tuvimos una mesa con representantes de ONGs, de asociaciones civiles, y eso también nos remite a algo que exponía el doctor, la diversidad de actores, la diversidad de niveles de gobierno que participan cada vez de manera más activa en esta política exterior y cómo hacerla de una manera mucho más funcional, articulada y sobre todo de una manera que incida precisamente en una serie de beneficios para la ciudadanía. Creo que esta insistencia en la identificación de intereses nacionales, pero también la cercanía con el ciudadano, es algo que tenemos que trabajar y me parece que esta es una opción, una serie de sugerencias, de recomendaciones que desde la academia se está realizando y deberíamos discutir. Así que vayan pensando, preguntas, comentarios, reflexiones a las que les mueve lo que aquí nuestros expositores van presentando. Vamos a continuar en esta tónica con la intervención del doctor Fausto Quintana Solórzano. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra Universidad Nacional. Cuenta con un postdoctorado en el CRIM, también de la Universidad Nacional, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es profesor titular de tiempo completo, tanto en licenciatura como en el posgrado de nuestra facultad, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado como catedrático de tiempo completo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de especialización se concentran en desarrollo sostenible, cambio climático, política internacional forestal, capital social, desarrollo humano y teorías del desarrollo. Actualmente dirige el proyecto de investigación titulado Léxico de la crisis ambiental y el desarrollo sostenible. Ha sido coordinador de libros muy diversos, títulos como Sociedad Global, Crisis Ambiental y Sistemas Socioecológicos, publicado por nuestra universidad en 2019, 21 visiones de la COP21, el Acuerdo de París, retos y áreas de oportunidad para su implementación en México, también publicado por la UNAM en 2016, y La gobernanza global en un mundo interconectado, publicado en 2013 por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, entre otros. Es autor líder en el Informe Mexicano de Cambio Climático de 2015 y actualmente se desempeña como coordinador de nuestro Centro de Relaciones Internacionales. Doctor Quintana, adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí con ustedes, con los colegas. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel y le agradecemos su presencia, también la presentación, y a Marta que nos acompaña a través del Zoom, a través de esta teleconferencia. Quiero dar algunas aceleraciones antes de iniciar. Conforme ha pasado el Foro Nacional de Política Exterior estos 3 días, creo que he estado más confundido que cuando inició y cuando está por terminar. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel que hay muchas fallas teóricas y metodológicas al señalar que la política exterior de México o es de gobierno o es de Estado. Yo soy de la idea
esta política exterior puede ser analizada a través de un prisma pendular. Es decir, en algunos momentos es de Estado, en algunos momentos es de gobierno, con ciertos matices, hay claroscuros. Pero también quiero decir que al mismo tiempo, no solamente en una acción pendular, podemos tener una política exterior de Estado en un sector de la vida política y económica de nuestro país, y podemos tener una política de gobierno, como es el caso de la seguridad pública de este país, o tal vez en el tema migratorio. Creo que también quiero señalar que el posicionamiento gubernamental es muy complicado, y lo vivimos en el caso del fenómeno migratorio con las amenazas de Donald Trump, porque para definir la política exterior de México debemos de considerar el contexto global y las relaciones de poder, la estructura de poder a nivel mundial. En muchos ámbitos no hay margen de acción. Tengo unas láminas que quiero compartir, si quieres, por favor, la siguiente. Esta es una definición operativa de la política exterior, que comparto mucho con lo que mis colegas han señalado. Creo que la política exterior de México, sin duda, es este conjunto de acciones, posicionamientos, digamos, decisiones, planeación que puede hacer un Estado, una política pública, cuyo propósito consiste en ponderar el interés nacional frente a otros estados y también frente a otros actores de la política internacional reconocidos por el derecho internacional. De esta definición, que es más una categoría genérica, podemos hacer algunas observaciones, algunos comentarios, y nos va a ayudar precisamente a definir si esta política puede ser una política de Estado o una política de gobierno. La política exterior se conforma de acuerdo a la orientación ideológica del grupo en el poder y sus asociaciones económicas y políticas con la élite empresarial, élite financiera de nuestro país. Además, la política exterior de México tiene su brazo ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como bien señalaba el doctor Alejandro Chanona, el artículo 89 señala dirigir la política exterior de México, en este caso, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero como sus espacios, digamos, sus tentáculos ejecutivos los pueden identificar de manera transversal, podemos decir que la Secretaría de Gobernación participa en la formulación y toma de decisiones de la política exterior. La Secretaría, por supuesto, de Medio Ambiente, en el caso de los temas de cambio climático, las Fuerzas Armadas de este país, la Secretaría de Economía, en el tema de la negociación frente a los procesos de integración regional y subregional. También, para pasar a la siguiente lámina, nada más concluyo señalando que se desprende del interés nacional. No obstante, ya habíamos discutido en mesas anteriores, que si bien el interés nacional tiene algunas constantes como la defensa de la soberanía, el bienestar de la población, la seguridad de la población a nivel nacional, también es interpretativo y se basa en los elementos y los componentes del interés nacional en los intereses de las élites en el poder del grupo, en el poder en el momento. Por favor, la siguiente lámina. En el caso de los principios de política exterior, por supuesto, y este artículo 89, fracción décima, que no voy a leer, solamente quisiera señalar algunos componentes, digamos, algunas características de estos principios de la política exterior. Son resultado de un proceso histórico de asociación con el exterior, en particular con Estados Unidos. También son resultado de la adhesión de nuestro país a las declaraciones, a las cartas, los convenios, la afiliación a organismos internacionales. Responden en cierta medida a la propia naturaleza del derecho internacional público. Responden asimismo a una evolución de la política internacional, en particular el tema de los derechos humanos y la cooperación internacional para el desarrollo. La parte crítica de esta tabla y del ejercicio, bueno, ustedes tienen ahí
una pequeña fotografía, una imagen donde se habla de las contradicciones de la política exterior basadas en el momento de enarbolar los principios de política exterior. El actuar de nuestro país es contradictorio en la conducción de la política exterior de México. Hay ocasiones en las que se invocan de manera ortodoxa, pero al mismo tiempo se están violando los principios de política exterior. Los casos más recientes es el posicionamiento del gobierno en el tema de Bolivia y en el tema de Perú. Hay conflictos diplomáticos por este tipo de posicionamiento de nuestro gobierno a nivel del Ejecutivo, que de alguna manera invoca de forma muy frecuente los principios de política exterior, pero en el actual es distinto. Mire, y podemos seguir analizando el tema de los principios de política exterior que nos llevan a una formulación de la política exterior como una política pragmática reactiva. Miguel Ángel señaló el programa de desarrollo integral hacia Centroamérica. Sé que algunos de los que están aquí en la sala están realizando una investigación, porque bueno, es una extensión también de la política pública de promoción del desarrollo a nivel regional. Solamente quiero decir que este programa, si bien complementa las acciones de cooperación sur-sur que se tienen con Centroamérica, no es un programa que se haya estructurado de una forma correcta, sino que es reactivo a la presión del gobierno estadounidense para detener los flujos migratorios de Centroamérica y los flujos migratorios de otras partes del mundo, pero que se integran a los de Centroamérica. En el tema de derechos humanos hay mucho que señalar, es uno de los principios de política exterior. Nuestro gobierno de forma frecuente no acepta las conclusiones, los informes sombra también de las organizaciones no gubernamentales. Y ahí, bueno, uno de los ejemplos muy claros es los feminicidios en el país, los asesinatos por el crimen organizado transnacional. Y la gota que derrama el vaso de agua es el funcionamiento de nuestro gobierno en el tema migratorio. Hay violaciones frecuentes a los migrantes, desplazados también internos, no solamente migrantes externos. Han muerto muchos asesinados por el crimen organizado y por la negligencia también de nuestras instancias migratorias. La siguiente lámina, voy concluyendo, son tres láminas nada más que quiero destacar. Creo que sí debemos de considerar algunos aspectos en la política exterior que condicionan su construcción, condicionan sus acciones muy concretas. Y la primera tiene que ver con la capacidad del país, esta capacidad económica del Estado al interior y también al exterior, respondiendo a la estructura del poder global. No es lo mismo un posicionamiento y una acción concreta en una relación con una hegemonía a nivel mundial que con los países en el caso de Centroamérica. También quiero decir que esta política responde a los temas, a la agenda de amenazas a la seguridad internacional. Tenemos muy claro dónde México participa, aunque estas acciones y esta participación no necesariamente resultan alcances de las metas y los objetivos de política exterior. Acciones jurídicas en contra del comercio de armas, ya se mencionó, programa de desarrollo integral hacia Centroamérica y la lucha contra el cambio climático. Voy a ahondar en la siguiente lámina en el tema de cambio climático, porque ahí sí considero que hay una política exterior de Estado. Y algo muy interesante es el tema de la geografía. La geografía es historia, la geografía también es destino. En esta introducción del libro, ustedes pueden ver ahí de Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, señalan que a principios del siglo XIX la relación con su vecino del norte adquirió una importancia vital en el sentido más pleno del término. La existencia misma de México como país independiente estuvo subordinada al resultado del choque entre el violento expansionismo territorial y económico de Estados Unidos y la capacidad de la sociedad mexicana y su gobierno para resistir este choque o esta dinámica del expansionismo estadounidense. También hay que señalar, y esto se mencionó en la conferencia magistral, la capacidad del gobierno de México de operar en dos sentidos. Por un lado, cumplir de alguna manera un apego a los principios de política exterior y por otro lado ser pragmático. La abstención de México
en la OEA en 1962. En el caso de Cuba nos ilustra este tema. Miren, decía hace un momento por qué la política exterior de México en momentos es de Estado y en otros momentos es de mercado, perdón, de gobierno, también de mercado, ¿no? Responde a las lógicas del mercado. No puede haber una descripción lineal y ortodoxa de la política exterior. Esta ha estado sujeta a la presencia de muchos factores, a la incidencia de muchos actores en su actuar, además de los propios contextos internacionales. Si ustedes me permiten recordar, en la década de los años 90, esta década del multilateralismo que concluye con la Conferencia del Milenio, donde se adoptan los objetivos de desarrollo del milenio, pues permite orientar la política exterior hacia la cooperación internacional para el desarrollo y hacia el cumplimiento del derecho internacional. No obstante, los atentados del 11 de septiembre del 2001 rompen precisamente esta dinámica y prácticamente obligan a todos los países del mundo a reorientar su política exterior hacia la lucha global contra el terrorismo. Piense en el tema de la Conferencia para el Desarrollo en Monterrey en el 2002, en la conferencia de APEC en Los Cabos y en toda la estrategia del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE de incorporar el concepto de la lucha contra el terrorismo en las preocupaciones de desarrollo de la política exterior de los estados. Un ejemplo de la política exterior del Estado como una política pública es la del cambio climático. A pesar de sus limitaciones y su alcance y las ambigüedades en las metas. Algo me dice si me paso de tiempo, por favor. Mire, México ha sido uno de los principales promotores de la gobernanza climática y del régimen internacional del cambio climático. Se apega a la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático en el 92, en esta conferencia de Río de Janeiro. De inmediato, un año después, el Senado ratifica la firma que hace México. México es el segundo país a nivel mundial en tener una ley general de cambio climático. Es uno de los países que cumple con el informe permanente, comunicado, le llaman, a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y es uno de los países también que implementa las contribuciones nacionales determinadas por cada país y promueve la creación de un fondo climático. Tenemos un sistema de cambio climático que incorpora, como decía el doctor Alejandro Charona, necesitamos la participación de la sociedad civil, de la academia. Así es, la política pública y el Sistema Nacional de Cambio Climático tiene un consejo donde participa la academia. Y esto se ha impulsado también en el ámbito de la actual Secretaría de Relaciones Exteriores de consultar a la academia en la agenda, la preocupación de la agenda de la política exterior de México. Y bueno, les decía, a veces es de Estado y en otras ocasiones es de gobierno, y una política exterior de gobierno, o por lo menos que presenta elementos que la definen como un instrumento de grupo en el gobierno o élite económica, es la política de seguridad pública de este país. De alguna manera también la política migratoria. Y quiero señalar que los grupos de poder no necesariamente son los grupos económicos. En el caso de México, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la política migratoria y la política de seguridad y la política de desarrollo está cobrando mucha fuerza. En los próximos años también vamos a ver cómo se incorporan las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad energética. Entonces, ese es un grupo de poder, es un grupo de una élite que no necesariamente es la población, como las organizaciones no gubernamentales que participan en el caso de cambio climático. Miren, a manera de conclusiones. Les decía, yo soy más de la idea del péndulo para analizar la política exterior. Hay una convivencia de una política basada en principios con una política exterior pragmática. Y al mismo tiempo hay una convivencia del grupo en el poder y destaca, como en el caso del cambio climático. No obstante, puede tener estas oscilaciones o esta diferenciación se puede dar al mismo tiempo. No podemos hablar de una sola política exterior. Esta responde a la sectorialidad, la integración regional, como en el caso de nuestra política hacia América del Norte, y también responde a, bueno, entre otros elementos, que imprimen cierta ubicación de nuestra política exterior en este péndulo. Creo que lo deberíamos de ver desde la tercera dimensión, el péndulo, y no en sus orientaciones de izquierda a derecha.
No debemos dejar de considerar en el análisis de esta política el elemento temporal y coyuntural. Es decir, hay muchos eventos coyunturales en la política internacional que van a definir un posicionamiento y a veces pragmático y necesario. El pragmatismo no necesariamente es antagónico a una adecuada conducción de la política exterior. Tenemos dos temas fundamentales: los atentados terroristas del 11 de septiembre y la pandemia, que nos obligaron a actuar de cierta manera porque no había otra forma de actuar en ese momento. Y finalmente, algo que debemos de recuperar es a la política exterior de México como una herramienta para el desarrollo y la incidencia de nuestro país en el concierto de política internacional y de la gobernanza multiescalar. Creo que debemos de recuperar una visión amplia, operativa, estratégica de la política exterior para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Quintana y esta visión muy interesante también de el péndulo, ¿no? Habría que revisar con lujo de detalles precisamente la agenda de política exterior, los temas, y probablemente ahí encontremos pues parte de estos hallazgos que ya nos adelanta el doctor Quintana. Para unos temas probablemente sí podemos hablar de política exterior de gobierno, con un estilo muy definido en cada administración, pero tal vez en otras áreas, y esta arista del cambio climático, el tema de la seguridad ambiental, es una beta que yo creo que muchos de ustedes podrían o ya están investigando, ¿no? Es algo que nos atañe cada vez más de manera directa, entonces habría que revisarlo. Y bueno, pues hemos dado término a esta primera ronda de intervenciones de nuestros participantes y pues es el momento del diálogo, preguntas, comentarios, reflexiones de parte de quienes nos acompañan en este auditorio Flores Magón o en las redes. Tal vez han llegado algún comentario. No sé si alguien quiera decir de viva voz alguna reflexión, hacer alguna pregunta. Aprovechen, están nuestros especialistas y que les pueden responder. Sí, acá atrás hay una mano levantada. Ahí va el micrófono. Si nos quieres decir tu nombre, por favor. Hola, buen día, soy Fernanda. Mi pregunta es para todos los ponentes. ¿Consideran que los gobiernos locales podrían buscar un lugar para participar activamente dentro de la conformación de la política exterior? Gracias, Fernanda. Pregunta muy pertinente. ¿Sí? ¿Alguien más? Podríamos juntar, allá atrás hay otra información. Podríamos reunir una primera tanda de preguntas y así nuestros participantes pueden responder de manera más amplia. Vale, muchas gracias. Mi pregunta va encaminada a la siguiente. Conforme a la propuesta de la doctora Cecilia sobre mejorar la política exterior sobre la política migratoria, ¿cómo se podría afrontar la injerencia estadounidense como en las amenazas de mejora en seguridad migratoria expuestas ejercidas por Donald Trump en la mejora de la política exterior mexicana? Y también hacia la propuesta de democratización de la política exterior del doctor Chanona, ¿cómo se verían retomados los principios de política exterior mexicana bajo la participación de la ciudadanía? Eso sería todo, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Allá. Sí, gracias. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias al panel por sus extraordinarias exposiciones que nos llevan a reflexionar sobre este debate, tanto respecto a los principios de política exterior como a la forma en que cada uno de los gobiernos le dan pues, sentido y además ejercen esta política exterior. Mi pregunta en concreto para el panel es precisamente sobre la relación México-Estados Unidos, a propósito de que todos tocaron el tema de Estados Unidos, y cuál es el balance en materia, en el caso para la doctora, migratoria, cuáles son las oportunidades, si es que existen en esta relación, para el doctor Quintana, si sabes si se está analizando y se están llevando a cabo algún
si esta agenda, perdón, de seguridad climática y seguridad energética se está abordando en el contexto de la relación de Estados Unidos-México, considerando las discrepancias que actualmente hay en materia de política energética, para el doctor Chanona me gustaría saber su opinión sobre la dinámica de seguridad México-Estados Unidos y particularmente el futuro del entendimiento bicentenario. Y también para el doctor Loyola, si nos puede compartir la perspectiva de México en torno a la relación entre Centroamérica y Estados Unidos frente a la crisis migratoria. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una necesidad de generar diálogo y vinculación entre Estados Unidos y Centroamérica más México y se hace una cumbre sin participación de Estados Unidos cuando debería de ser estratégico? Muchas gracias por las respuestas. Gracias, doctora Gálvez. ¿Alguien más? Sí, ahí hay un par de manos levantadas, acá a la mitad y allá atrás. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Nicole. Bueno, mi duda está enfocada más como qué tan viable o qué, o sea, como qué haría para México bueno como replantearse a lo mejor los principios de política exterior, porque si bien sabemos están enfocados más como a lo que es al contexto que estaba presente en el siglo pasado. A lo mejor sería una, no como tal cambiarlos, pero a lo mejor direccionarlos más en pro de los contextos actuales. Y la otra como duda sería como en esta parte de que mencionaban que muchas veces o varias veces la política exterior se ve enfocada un poco más como a la personalidad de la persona en ocupamiento de la presidencia. ¿Qué tan bueno sería como apegarse más directamente o, bueno, sí, directamente a los principios de política exterior y no tanto a los intereses en pro de la personalidad del cargo? Gracias. Muchas gracias. Y allá, de este lado hay un par de manos levantadas. Va para allá. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Víctor y yo tengo una pregunta para los ponentes, y es ¿cómo México podría reforzar su política migratoria frente a la injerencia de Estados Unidos constante en la construcción de México como un espacio de espera y contención? Vemos la movilización de recursos, tanto militares, policíacos, de lógicas incluso de contención fronteriza en todo México. Entonces, ¿cómo desde la política migratoria podríamos reforzar o contener, hacerle frente a esta injerencia constante? Gracias. Gracias. Bueno, en términos de migración, creo que en estos momentos, en realidad, Estados Unidos y México comparten, aunque sea un poco, esta visión que es algo más novedosa que antes de, bueno, detengámoslos antes de que salgan, ¿no? Creemos las condiciones para que se queden en sus países en lugar de, pues, tener que estarlos ahí entreteniendo en la frontera, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, evidentemente, el presidente Andrés Manuel, pues, tuvo su cumbre con, como mencionaba el director, con Valverde, con los líderes del Estado de Colombia, de Panamá, de, bueno, etcétera, ¿no? De Centroamérica y el norte de Sudamérica. Y Estados Unidos también, interesantemente, por ejemplo, Blinken tuvo un pequeño tour por América Latina y también, porque sí son los gringos, ¿no? Vino el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y ambos tenían como esta retórica de no vengan, ¿no? Quédense ahí. Ahora, entonces, digamos, los medios, ¿no? Entre Estados Unidos y México, pues, se dividan un poco, ¿no? Porque México sí intenta como esta dirección más holística de como crear las bases y Estados Unidos simplemente les está diciendo, no, pues no vengan. Pero a lo que quiero ir es como, existe algún cierto espacio de maniobra como para coordinar esta visión que al menos desde un principio es compartida, ¿no? De limitar la migración en el origen, ¿no? Como
estar, bueno, aprovechando que estamos demócratas, etcétera, ¿no? Lo que voy a decir simplemente existe como una oportunidad de coordinar con Estados Unidos aprovechando que a grosso modo tienen como esta misma perspectiva de detener desde el origen en lugar de andarse peleando en la frontera México-Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con el mismo orden. Para responder, doctor Valverde, ¿quiere? Son muchas muy interesantes preguntas, qué barbaridad. ¿Por dónde empiezo? Bueno, la cuestión de los gobiernos locales, los gobiernos estatales, ya se mencionó aquí que la política exterior se puede dar a varios niveles, actores involucrados, incluso hay política exterior de las ciudades. Hace poquito estuve con alguien de Barcelona que se está posicionando como un hub tecnológico internacional, por ejemplo, y tiene una oficina para establecer relaciones con gobiernos. El gobierno de Baviera tiene una oficina muy activa. En fin, el punto es que es materia federal, la política exterior, está en la Constitución, pero de cualquier manera yo creo que sí hay espacio para que los gobiernos estatales se muevan en términos de atraer inversiones a sus estados, en términos de procurar relaciones, siempre acotados por lo que les permite la Constitución mexicana. Pero sí, por supuesto, las relaciones exteriores se pueden dar en muchos niveles con muchos actores. La cuestión de la democratización de la política exterior es un tema muy interesante y efectivamente yo también mencionaba a mis colegas la cuestión de la variación de la política exterior de este tema. Pues sí, quien está en el gobierno no es lo mismo la política exterior que implementan los republicanos de los demócratas, en el Reino Unido los laboristas y los tories. Cada quien pone su enfoque de política exterior. La diferencia quizá es en términos de los límites, a qué tanto se puede mover esa política exterior, y eso tiene que ver con las instancias institucionales internas. Mencionaba el doctor Chanona, reformar la Constitución. Yo no estoy seguro de que con solo reformar la Constitución esto vaya a cambiar, sino que tiene que ver con las dinámicas de la política que se dan al interior en el equilibrio de las fuerzas políticas. Y la participación de la ciudadanía en la política exterior. Hace algunos años hubo un debate muy interesante, un libro de Robert Putnam sobre la vinculación de la política exterior y la política interna. Sí, hay ciertos espacios donde es importante que se involucre la ciudadanía. ¿Hasta qué punto? Ese es el tema de debate. ¿En qué términos? Hay que es un consejo formal establecido de ciudadanía y política exterior. Bueno, en algunos países funciona de otra manera, como mencionaba por ejemplo, el doctor Quintana, donde las instancias encargadas de relaciones exteriores involucran a los sectores de la sociedad en la formulación de la política exterior. Pero tampoco hay áreas específicas. También cuando se está en una negociación internacional, no puedes estar negociando con tu contraparte, pero la contraparte tiene que ir a consultar con grupos internos para ver si se puede aprobar. Entonces, hay aspectos en los que sí y hay aspectos en los que no necesariamente. Entonces, eso tiene que quedar claramente delimitado. Respecto a la cuestión migratoria, yo creo que sí hay una oportunidad de coincidencia de visión con los estadounidenses. El gobierno mexicano pone mucho énfasis en que sea un compromiso verdadero. Inviertan dinero, impulsen programas de desarrollo a nivel local, faciliten que las empresas estadounidenses puedan establecerse en estas regiones. Ahora, es una combinación de muchos factores. Por más inversión que hagas en determinado lugar, si no se dan otro tipo de condiciones, no solamente es la relación salarial, sino es patrones incluso de familiares. Hay muchos factores que intervienen, pero yo creo que sí hay un espacio de maniobra para impulsar programas de desarrollo y contar con la cooperación de Estados Unidos y de la Unión Europea. La Unión Europea está redescubriendo América Latina y este acuerdo reciente con la CELAC implicó compromisos de inversión específicamente en Centroamérica para tratar de impulsar el desarrollo. Yo creo que me detengo aquí. Gracias, doctora. Doctora Herrera, ¿nos escuchan? Sí, sí. Gracias. Creo que... ¿No me escuchan? ¿Quiere responder? Es que no la escuchamos, tal vez su micro está A ver. ¿Ahí me escuchan? No la escuchamos. Okay.
¿Otra vez? Ok, Ah, ahí bueno, me... Mm, Bueno. Algo pasa con el micro. Ya, a ver, probemos. Ok, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Sí, la Ok. escuchamos muy bajito. Ok. Tal vez, si se acerca un poquito más a la computadora. A ver, vamos a ver. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues trataré de agrupar estas preguntas que agradezco mucho a los participantes, sus preguntas. Y bueno, una pregunta que tenía que ver con la participación de los gobiernos locales, ¿no? Y creo que en la mesa se mencionó en algún momento la paradiplomacia, ¿no? Y paradiplomacia que puede existir en diferentes niveles, ¿no? La participación de las ciudades, particularmente zonas fronterizas o transfronterizas, etc., ¿no? Entonces yo creo que los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales participan un poco de la política exterior, aunque no pueden participar formalmente porque formalmente es temática federal, ¿no? Entonces, pero creo que a través de la paradiplomacia tienen cierta incidencia, ¿no? Y bueno, sobre las preguntas que tienen que ver con oportunidades en materia migratoria o cómo podemos reforzar la política migratoria, el espacio de maniobra en cuanto a temas de migración. Yo creo que en este momento tenemos una oportunidad, ¿no? En temas migratorios, ¿no? Creo que tenemos, digamos, mayor coincidencia con el actual gobierno federal estadounidense que tal vez con el anterior, ¿no? Entonces creo que eso da una pauta, ¿no? Aunque yo quisiera mencionar que la serie de acciones que tomamos y de decisiones que tomamos derivadas de muchas peticiones, sobre todo del gobierno anterior estadounidense, la verdad es que siguen ahí, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía la presentación mencionaba este programa conocido como Quédate en México, o MPP, y la verdad es que ese programa, bueno, ya tuvo su final al llegar Biden a la presidencia, decide terminarlo, luego se restablece por una decisión en la corte y luego finalmente termina, ¿no? Pero las consecuencias de este acuerdo que alguna vez tuvimos, pues siguen ahí, ¿no? Vemos que la militarización en las fronteras sigue ahí. Entonces, si bien tenemos una oportunidad en términos de en términos generales, parece haber mayor disposición para llegar a acuerdos en términos migratorios, la verdad es que las consecuencias de acciones que hemos tomado siguen ahí, ¿no? En la mesa también se mencionaba, por ejemplo, violaciones a derechos humanos, que son denuncias recurrentes, ¿no? Antes y se fortalecieron, yo creo, sobre todo con la presencia de la Guardia Nacional en aspectos que tienen que ver con la vigilancia migratoria. Y, y muchas consecuencias siguen ahí, ¿no? Después de terminado este programa, tuvimos esta tragedia en Ciudad Juárez que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con las políticas de control, con la política de contención, ¿no? Y la poca capacidad que tenemos operativa en México para atender, ¿no? A los migrantes, sobre todo centroamericanos, ¿no? A los migrantes en tránsito por nuestro país. Entonces, yo creo que existe una oportunidad. También tenemos, y no quiero dejar de mencionarlo, que a pesar de que parecería que a nivel federal existe una mayor disposición a negociar en temas migratorios, la verdad es que seguimos teniendo retóricas a nivel estatal que tienen que ver con los migrantes. Particularmente en los últimos meses hemos visto muy activo al estado de Texas en estas temáticas. Y bueno, esto va a seguir pasando, sobre todo de frente a elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema migratorio, si bien creo que no ha dejado de estar en la mesa, se va a poner otra vez, creo,
va a tener aún mayor presencia de cara a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? En cuanto al espacio de maniobra, creo que lo que mencionaba mi colega anteriormente, que tiene que ver con atacar las causas, ¿no? De la migración, sobre todo creo que se están atacando las causas económicas que tienen que ver con la migración, que si bien es cierto es lo que más lleva a la gente a migrar, ¿no? Pero existen otras razones, ¿no? Y bueno, no voy a dejar de mencionar algo que también se planteó en la mesa, que tiene que ver con cuestiones de cambio climático. Hemos tenido un aumento en las migraciones a nivel mundial, derivadas del cambio climático, y también las cuestiones de seguridad, que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes para la migración centroamericana y también son importantes para México, ¿no? Muchos mexicanos, solicitan asilo en Estados Unidos derivado de cuestiones de seguridad en México, ¿no? Entonces, es muy importante atacar las causas económicas, que creo que son las principales, pero tenemos otras también ahí en el escenario, ¿no? Y creo que también es importante poner como foco en ellas. Bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, doctor Herrera, por su respuesta. Sí, son preguntas muy complejas, muy interesantes las que han formulado. Vamos a seguir. Doctor Chandona, adelante, por favor. Y yo, por la atención al tiempo, tomo de sus preguntas dos temas fundamentales. Uno es el tema del futuro de la política pública, si se puede o no democratizar y cómo. Yo insistiría en que en un marco federal y en una democracia vigorosa, si se aplica correctamente el referéndum, se pueden hacer muchas cosas, valiéndose de la idea de que el referéndum tiene que ver con una decisión de Estado que va a afectar la vida de los habitantes del Estado. Entendiendo el Estado en su forma más clásica y sus componentes, es decir, gobierno, territorio y sobre todo población. En esa lógica, ya se ha debatido en otras épocas si los principios son una camisa de fuerza o como correr mordiendo una vara larga en medio de un bosque con un gran follaje, o si los principios siguen siendo fundamentales para la conducción de la política de nuestro país, que es parte de la experiencia histórica. Mi comentario sería, si no nos gustan los principios, atendiendo alguna de las inquietudes, y queremos dar un nuevo marco democrático a la política exterior, sí tendríamos que hacer un referéndum y también tendríamos que hacer algunas reformas que permitan fortalecer, sobre todo al poder legislativo, para generar contrapesos con el poder ejecutivo. Y pendular o no, estilo personal o no, la política exterior está sujeta a la interpretación que haga el gobernante en turno, tenemos que avanzar. Y tenemos que generar, claro, y actualizarlo al marco de los objetivos de desarrollo y al marco de objetivos muy claros, porque finalmente la toma de decisiones se basa en nuevos contextos nacionales e internacionales, se basa en la evaluación de nuevas prioridades y nuevas metas, se basa en una estrategia para implementarla. Y en ese sentido, yo creo que hay herramientas fundamentales como la propia Servicio Exterior Mexicano. Pues en esa lógica, me parece que si nos pudiéramos preguntar como sociedad, ¿estamos de acuerdo realmente las nuevas generaciones con los principios? ¿Los queremos ratificar o queremos que cambien? Porque hubo un intento de cambio en el sentido de hacerlos un lado, particularmente con el periodo del presidente Fox, y privilegiar nada más la idea de la defensa de los derechos humanos y fracasó. Yo sí creo que es muy importante tener herramientas, y eso lo tenemos que valorar, que acerque a la política exterior a la ciudadanía y poder replantearnos o no si los principios deben seguir ahí, se deben ampliar, se deben importar, todo retirar, mientras estén ahí, quien llega a dirigir la política exterior con su estilo propio, es o una camisa de fuerza o una gran herramienta para conducirte en un mundo cada vez más inseguro y más turbulento. Yo lo digo al tema de Estados Unidos y la seguridad. A mí me parece que no podemos seguir pensando en una lógica que Estados Unidos es parte del problema de la migración y de parte de la corrupción. Yo sí creo, desde el punto de vista geopolítico y económico, que si hubiera un esquema de una cumbre real de migratoria de las Américas entre
país de origen, país de tránsito y país de destino, estaremos en condiciones de generar un enfoque regional para gestionar eso. Segundo, el tema de la seguridad y el futuro del entendimiento bicentenario. A mí me parece que las amenazas y los riesgos que vivimos a nivel internacional, muchos son obviamente comunes a la región, que incluye desde el tema del cambio climático hasta llegar al tema del crimen organizado, pasando por el tráfico de personas, tráfico de armas, etc. Hay que aprender en el pragmatismo que van a pasar muchos siglos para imaginarnos que vamos a estar fuera del ámbito de la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos se puede dialogar y o muchas veces el diálogo choca cuando nosotros somos republicanistas y claro, choca con un país que cuando le conviene los puntos de la soberanía y cuando no es un país injerencista. Yo no estoy pensando ni anunciando ni veo un escenario de que Estados Unidos vaya a invadir a México y tengamos que cambiar de nacionalidad. Lo que estoy diciendo es que necesitamos un esquema de comunidad de seguridad, de mutua confianza para atender los desafíos comunes. Y en esa lógica, creo que la gestión de fronteras, la gestión de la crisis migratoria pasa por Estados Unidos, pasa por Centroamérica, y yo creo que México tiene esta gran herramienta, que es su política exterior, para avanzar por una región mucho más incluyente, más justa, pero desafortunadamente más insegura. Vamos a ver qué viene, porque estamos a un año del cambio de gobierno. Yo no sé si eso va a cambiar la política exterior. Lo que sí es cierto es que se debe redimensionar la política exterior en este momento para avanzarla en el orden político que tenga que ser. Muchas gracias. Doctor Quintana, adelante, por favor. Muchas gracias. Miren, pues, en honor a la verdad, va a ser muy complicado responder todas las preguntas, pero lo interesante es que están quedando muchos temas para el trabajo de la reflexión académica y el trabajo de la investigación. Me regreso al principio, la consideración de la política exterior como un proceso social. Y como proceso social debemos de identificar tendencias, relaciones de poder, y también debemos de identificar eventos coyunturales y amenazas globales. Para nuestro compañero en la parte de atrás que pregunta qué podemos hacer para detener el tema migratorio, así como en el tema del cambio climático, son pocas las cosas que se pueden hacer. Hay la necesidad de mitigar y de gestionar y administrar el fenómeno. En este caso, todos los informes de la Organización Internacional para las Migraciones y las tendencias de los estudios de los think tanks en el resto del mundo nos hablan de un aumento de los flujos migratorios, en particular por el cambio climático, la inestabilidad política y el tema de la seguridad de las personas. Tenemos que invocar ahí el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que nos da algunos elementos de gestión muy concreta, principalmente ver a la migración como un proceso natural del cual nos podemos salir beneficiados tanto países expulsores como países receptores. En el caso de la participación de los gobiernos locales, quiero decir que a nivel mundial se está presentando un proceso de descentralización de la política exterior. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una oficina para tratar estos temas. Las entidades subnacionales como las ciudades, como ustedes saben, en los próximos años van a concentrar el 70% de la población mundial, indudablemente tienen relaciones internacionales. No ya hablamos de política exterior, pero sí de relaciones internacionales con otras ciudades. En el caso de la Ciudad de México, por supuesto, Nueva York, Seattle, muchas ciudades a nivel mundial. Y finalmente, en el tema de la seguridad energética, lo comenté rápido. El tema de la seguridad energética, para la doctora Gámez que preguntó al respecto, se está dando un proceso de integración de materia de política exterior, de relación bilateral con Estados Unidos, en la búsqueda del fomento de la inversión extranjera de Estados Unidos hacia México. Pero al mismo tiempo hay un problema para garantizar que esa inversión extranjera, en el caso de las energías no renovables, que no atente las decisiones del gobierno mexicano a este tipo de inversiones. Finalmente, el tema de los principios no son una camisa de fuerza, es cierto. Tenemos que ver a los principios como un
una orientación general basada en el derecho internacional, donde es resultado de una discusión de muchas décadas de nuestra sociedad global y no necesariamente se tienen que cambiar. Podemos cambiar otras cosas, pero no los principios de política exterior. Gracias. Gracias al doctor Quintana. Quiero agradecer la participación de todos nuestros participantes, de nuestros expositores en esta mesa, y les quiero invitar a la siguiente sesión, la mesa 7, con la que cerramos esta jornada del Foro Nacional de Política Exterior en unos minutos más. La política exterior de México en los organismos multilaterales. Muchas gracias y los esperamos.